Ingeniero, ¿cómo está? Nuestro grupo tiene como tema la ecuación de la conservación de la masa y como integrantes a Acuña Mayra, Ateja Vanessa, Quispe Jocelyn, Ramírez Fernanda, Topanta Santra y Yuxi Cintia. La ecuación de la conservación de la masa tiene como definición que es una ecuación que nos explica que la cantidad de fluido que entra por medio de un tubo y que por lo general se mide en litros sobre segundo es la misma que la cantidad de flujo que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio a lo largo del mismo. También sabemos que la conservación de la masa es un principio fundamental en mecánica de fluidos. Afirma que la masa no puede ser creada ni destruida, por lo que la masa de una parcela de fluido se debe conservar. Matemáticamente, el principio de conservación de la masa se expresa con la ecuación de continuidad. Si dm es la masa contenida en un volumen, dn de densidad, la masa total, m en volumen es la que nos encontramos aquí. Ecuación de continuidad, forma integral. Consideremos un tubo de corriente estrecho, de forma que se puede considerar uniformemente la velocidad en cualquier sección del tubo perpendicular al flujo. En el interior del tubo, la velocidad del flujo es paralela a la línea de corriente en cada punto, pudiendo ser estas velocidades distintas en cada punto. Sea V1 la velocidad de la partícula en el punto 1 y V2 la velocidad de la partícula en el punto 2, con A1 y A2 las secciones transversales de los tubos perpendiculares a las líneas de corriente. Si el tubo es de estrecho V1 y V2, son uniformes en A1 y en A2. En un intervalo de tiempo dt, P1 es la densidad de flujo al pasar por la sección. El flujo de masa o caudal másico se define como la masa que atraviesa una sección en la unidad de tiempo y viene dado por la siguiente ecuación mencionada. Como las partículas de flujo no pueden atravesar las paredes del tubo de flujo, debe cumplirse que, si el régimen es permanente o estacionario y no hay fuentes ni sumideros de partículas, ambos caudales másicos han de ser iguales. Analógicamente, para cualquier otra sección A perpendicular al tubo de flujo, por la que esta ley de conservación de la masa o ecuación de continuidad se puede escribir simplemente como PAB igual a constante. Para el caso particular de flujo incompresible, P no depende del punto y esta ecuación de continuidad puede escribirse así, donde Q es el caudal o volumen que atraviesa la sección en la unidad de tiempo y, por ejemplo, en la canalización por la que circula un fluido incompresible se tiene la sencilla relación S1-V1 igual a S2-V2, que da para una relación entre velocidades. En todo el cálculo anterior se ha considerado implícitamente que la velocidad v es uniforme a cada sección. Esto no es cierto en el caso general, pero la ecuación de continuidad sigue siendo válida en las mismas condiciones si la densidad es uniforme en la sección y en vez de la velocidad se utiliza la velocidad promedio en la sección. Forma diferencial. Estudiaremos la conservación de la masa en un prisma infinitesimal de aristas de X, de Y y de Z, fijo en el espacio. El caudal másico que atraviesa la cara perpendicular al eje Y de la izquierda es esta ecuación, mientras que el caudal másico que atraviesa la cara perpendicular al eje Y de la derecha AY más DY es esta ecuación. De este modo, el caudal másico neto a través de las caras perpendiculares al eje el caudal másico neto a través de las caras perpendiculares al eje Y se representa de la siguiente manera. Una expresión similar se obtiene para los caudales másicos netos a través de las caras perpendiculares al eje X y otra para los caudales másicos netos a través de las caras perpendiculares al eje Z. Ahora, si tenemos en cuenta que la masa total contenida en el prisma es dm igual a p de b igual p de x, de y y de z, el caudal másico total también debe ser a esta ecuación, que representa la velocidad con que varía la masa en el punto fijo del espacio en el que estamos considerando el elemento de volumen. Este caudal másico debe ser a su vez la suma de los caudales másicos a través de las caras perpendiculares a cada una de las direcciones x, y, z. La parte entre los corchetes no es más que la diferencia de pb por la expresión anterior y se puede escribir de la siguiente manera. Conceptos básicos. Para poder entender mejor este tema, podemos destacar algunos conceptos que nos ayudarán a asimilar esta ley. Compresible, viscoso, incompresible, caudal y relación entre caudal y flujo. La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual hace que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros.
Si el volumen puede variar, eso quiere decir que también varía la densidad. A temperaturas y presiones ordinarias, los líquidos pueden ser considerados como fluidos incompresibles, aunque bajo condiciones extremas de presión muestran una compresibilidad estrictamente diferente de cero. Los gases, debido a su baja densidad, aún a presiones moderadas, pueden comportarse como fluidos compresibles, aunque en ciertas aplicaciones pueden ser tratados con suficientes aproximación como fluidos incompresibles. Viscoso. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones de tracción. La viscosidad se corresponde con el concepto informal de espesor. Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad mayor que el agua, ya que posee una gran densidad. Comprensible. Un flujo incomprensible es cualquier fluido cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo y tiene una capacidad de poseerse a la comprensión del mismo bajo cualquier condición. Caudal y presión. Caudal se define como el volumen del agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado, donde la ecuación es la siguiente, donde Q representa el número de caudal, la V volumen, la T tiempo. Se puede expresar en litros por segundo, litros por minuto o bien litros por hora. También se suele utilizar metros cúbicos por hora y metros cúbicos por segundo. Todas estas unidades se pueden convertir entre sí. Tabla conversión de unidades de caudal. La presión es la fuerza que actúa sobre una superficie determinada, una misma fuerza donde puede producir más o menos presión según la superficie en la que actúa. Las unidades más empleadas son atmósferos, kilogramos sobre centímetros cúbicos, metros y el pascal. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se aplica un esfuerzo tangencial, por más pequeño que sea. Estos pueden ser líquidos y gaseosos. Los líquidos se diferencian de los gases por la fluidez y la menor movilidad de sus partículas, y porque ocupan un volumen determinado separándose del aire mediante una superficie plana. Principio de Bernoulli. A lo largo de una línea de flujo de la ley de la conservación de la energía, un flujo ideal sería la siguiente expresión, donde G sería la aceleración de la gravedad, P la densidad del fluido y P presión. Un fluido es real para circular entre dos secciones de la conducción deberá vencer las resistencias debido al razonamiento con las paredes interiores de la tubería, así como se pueden producir o atravesar zonas especiales como válvulas, codos, etc. Ejemplo de conservación de masa. Un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,5 metros sobre segundo, ¿qué sección ha de tener la tubería que conectamos a la anterior? Ecuación de continuidad. A2 igual a A1 por B1 sobre 2. Sustituyendo por la expresión de la superficie del círculo, tenemos pi sobre 4 por d2 elevado a la 2 igual a pi sobre 4 por d1 elevado a la 2 por b1 sobre b2. Simplificando y despejando, d2 igual a d1 por raíz cuadrada de b1 sobre b2. Sustituyendo los valores, tenemos d2 igual a 1 por raíz cuadrada de 0,5 sobre 1,5. El resultado de la tubería que debemos conectar es de 0,58 centímetros. Entonces, algunos de los ejemplos también tenemos la combustión. Por ejemplo, al cocinar, la cantidad de combustible que se quema se convierte en gas y otros productos. Hervir agua.
Cuando se llega al punto de ebullición de la misma, una parte se mantiene líquida y otra se mantiene en gaseosa, vapor de agua. También cuando el agua fluye por una tubería, aunque la tubería cambie de tamaño, se mantiene el caudal, es decir, la cantidad de materia.